Lo que estás mirando acá, amigos, es una, dos, tres, cuatro tipos de vasos, uno con su respectiva barra, la otra también pequeñita con su respectiva barra. Hoy te voy a enseñar qué cantidad de aceite vas a colocar dentro del vaso para que la barra funcione como esta. Mira, ve, que recién lo he arreglado y está, miren, ve cómo rebota suavecita para que quede exactamente eso y qué factores extras depende para que quede muy bien. Así que vamos a empezar. No olvidemos que cada vaso, cada barra, ya sea de la motocicleta 70, 70, 90, de la XR, de la XL, FZ 125, 150, 200, 150, el modelo de la barra, sea gruesa, delgada o venga inversa, etcétera, todas tienen una medida en mililitros. Ahora, ¿qué cantidad de aceite va a entrar en cada una de estas barras con sus respectivos vasos? Pues, como te repito, viene en mililitros. Cada una viene una medida distinta que la otra. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con este tipo de barra. Este tipo de barra, amigos, o de vaso, trae su barra, que es esta, miren. Y por lo general traen las motocicletas 125 y 150 son las que las traen en lo general, y también son las mototaxis chinas, Longxin, Wanxin, Chongqing, mi moto, su moto, Ronco, Itálica, todas traen este tipo de barras. Algunas, la mayoría en las mototaxis, la mayoría trae este tipo de barras con sus respectivos vasos. Ahora, ¿cuál es la medida para este tipo de vaso? Lo que vas a hacer, amigos, es facilísimo. Mira, aquí no vas a agarrar en tapitas como en un video que te enseñé, o vas a agarrar de repente en, en un vasito, en mililitros, un vasito de cerveza. No, aquí la solución es fácil. Por cultura general debes saber que todo vaso, para que trabaje correctamente, debe llevar la mitad de aceite. O sea, tú agarras este vaso de acá, introduces justamente por acá y la haces llegar el aceite a la mitad, que sería prácticamente donde está mi uña, acá más o menos. Tú llenas aceite hasta esta mitad, claro, entrando desde acá, mira, ve, de donde no ingresa el perno, lo haces llegar hasta esta mitad de acá y esa cantidad llenas el aceite. El aceite, su función es remojar y mantener húmedo esto, que es el resorte, lo que hace posible que haya esto, el rebote de la barra. Miren, sube y baja debido a que hay una buena amortiguación, producto de un buen estado del resorte. Esto sería, amigos, en este tipo de vasos. Este tipo de vasos tienen, como les repito, todas las mototaxis. En mi país, Perú, todas usan este tipo de vasos. Y es fácil, como te repito, basta con llenar la mitad del vaso, será más que suficiente. Y si no me creen, ve a un mecánico y dile, oye, es verdad, así que no, pero él que meta su medida y te apuesto que le va a llegar a la mitad. Algunos llega voladito hasta acá, eso no hay problema, queda excelente. De igual manera, ahora vamos a esta otra barra con su respectivo vaso. Este tipo de vaso junto a su respectiva barrita la usan las motos 70, 90, 100, 110 y traen, por ejemplo, una medida distinta a la otra, al otro vaso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a desarmar, sacar este fierro que es prácticamente la barra, lo que estás mirando ya no sirve. Entonces, vas a colocar acá igual manera, vas a agarrar y vas a medir de acá. Acá es su medida, unta mi uña y termina acá. Esta sí va a llegar hasta acá más o menos es. Y vas a colocar justamente el aceite acá en la mitad, ¿ve? En esta mitad unta mi uña, hasta ahí lo llenas de aceite. Y tú puedes agarrar cualquier mecánico que tenga que arreglar esas barras. Es muy posible que lo eche tantos milímetros de acá de aceite y te apuesto que le va a llegar exacto. Bien le llega acá o aquí. O sea que no hay nada diferente. O acá o menos incluso. Esto es, amigos, la forma que tú lo vas a llenar a este tipo de barra. De igual manera vas a utilizar el aceite. Mira, ve acá. En estas barras
estos vasos vienen en las barras de las motocicletas XR y XL. Son esas motos altas, incluso las Hondas altas traen estos vasos mucho más grandes. Miren, el tamaño es grande, prácticamente, miren, es más grande incluso que este otro. Ve. Y esto, amigos, trae una barra, este fierro de acá mucho más largo, y por ende no te haces problema, no vas a contar en mililitros, solamente vas a usar el ingenio y colocar igual manera. Mira, este su inicio empieza acá y termina acá arriba en este lado, y vas a usar solamente la mitad. Llegas acá con mi uña o voladito por acá, introduce el aceite, agarras y colocas por acá, lo llenas de aceite y listo. Eso es todo. Después agarras, colocas tu barra, tu resorte y armas. Esa es una forma, un método muy sencillo de hacer. Y olvídense, si tú agarras cualquier medida de milímetros, igualito te va a botar por acá. Bien te pasa voladito o menos. La mitad es la medida correcta. De igual manera, esta es la misma barra de acá y tiene el mismo llenado en mililitros, la mitad. Como te repito, esa es la forma que debes utilizar. Basta que coloques la mitad sin importar la barra de cualquier tipo de motocicleta, sea itálica, Longines, Chongqing, Wanxi, Motocar, motos lineales, 60, de 70, 90, 100, 110, cualquiera sea el tipo de barra, ya sea de moto grande, de moto pequeña, tú ponle como yo te digo y te va a funcionar. Ahora, ¿qué tipo de aceite podemos usar? Hay la hidrolina o los aceites para barras. También están los aceites gruesos, por ejemplo estos que son aceites de 50, que por lo general se usa aquí en la selva. Los aceites 50 y 60 son los que por lo general se usan en este tipo de barras aquí. Y las marcas no importa, puede ser tu móvil, puede ser otras, aceite suelto, lo que tú, no importa, porque todos tienen un grosor similar. Aquí no es que acá es más mejor la marca, no. ¿Por qué? Porque la hidrolina de hecho es más delgado que estos aceites, y normal cuando las barras y los vasos están en buen estado funciona correctamente. O sea, la hidrolina es más fina que esta y la barra no bota. Imagínate que son más gruesos, obviamente no va a salir rápido de acá. Entonces, por eso que te digo, de la calidad de aceite no lo hace. Ahora, en un extremo, ya que no, que tu barra esté así como este, ya malogradito, puedes usar la grasa, porque la grasa es la que sirve para remojar todo eso y que remoja todo esto. Mira, ve, la grasa igual manera, colocas más o menos hasta cabe casi la mitad esto de la barra, o agarras y después lubricas todita la barra, los resortes, y le introduces y listo. Ese es todo, amigos. Por ejemplo, te voy a dar un tip extra para que sepas si tu barra está buena o no está buena tu barra. Mejor dicho, el vaso, introduce el vaso acá y muévele de izquierda a derecha o en cruz. Si hay harto juego, quiere decir que está malogrado, pero si no hay mucho juego, está más o menos, porque la barra entra acá adentro. Entonces tú lo mueves así. Si hay harto juego, así como lo ves mi dedo, no sirve, tiene que no tener mucho, poquito así nomás. Entonces, como está medio ajustadito, con su retén va a quedar más pitito, más cerradito, mejor dicho, y no va a botar nada, y que sobre todo que esté en buen estado, así como este, mira. Y así, amigos, es fácil de hacer este tipo de cambio de aceite de una barra de motocicleta. No necesitas ser un experto en la mecánica, es muy sencillo. Los aceites, como te repito, pueden ser cualquiera. Están dentro de hidrolina, aceites para tu misma motocicleta, o sobre todo la grasa cuando ya no sirve eso. Y así vas a darle solución a tus barras. Ahora dependerá de tu habilidad saber hacerlo. Y como te repito, no importa si es algún tipo de moto grande o pequeña, tú hazlo, sí, pero sí debes tener las herramientas necesarias para poder hacerlo, porque sin las herramientas necesarias no lo vas a poder hacer, porque esas herramientas son los que hacen posible el desarmado y el armado de las barras de tu motocicleta y de tu misma motocicleta. Así que, amigos, esa es la forma sencilla de colocarlo. Recuerda, la mitad de acá, la mitad de acá, la mitad de acá, la mitad de acá, sin importar la barra, el modelo o el diseño. Hazlo y verás que te va a funcionar 100%. Así que, amigos, espero que este video te sirva y sobre todo te ayude a solucionar este tipo de problemas que tengas sobre las barras y el armado de
una barra de motocicleta. Así que amigos, espero que te sirva y sobre todo suscríbete al canal y recomienda a tus amigos. Dicho esto, chao, hasta otra oportunidad.